Why are you gay? Hay un corte muy basado en este vídeo que me habéis pasado de Carlos Alsina. Habla del acuerdo que han llegado Esquerra Republicana y el gobierno de España sobre la fiscalidad catalana. El otro día Oriol Junqueras salió a decir exactamente esto. Respecto a la ordinalidad, y en este caso para Cataluña representa... Hablaba de la ordinalidad. Respecto a la ordinalidad, y en este caso para Cataluña representa, y para la sociedad catalana representa unos 4.700 millones más. Para el gobierno de Cataluña representará un incremento en su capacidad presupuestaria de aproximadamente un 12%. Y es fácil deducir y entender lo importante que es para los servicios públicos y para el tejido productivo. Y algo parecido pasará para el conjunto de las comunidades autónomas. Vale, está hablando de la ordinalidad y hay un momento, que no lo dice aquí exactamente, pero hay un momento en el que dice que en tanto son de los que más aportan, ¿vale?, también son de los que más deberían recibir. Primero, a mí no me dejan dar clase en la universidad. Un acuerdo sobre el IRPF, ustedes no van a negociar unos presupuestos ni... Voy a ver si encuentro el corte exactamente en el que dice eso. Que el conjunto del arco mediterráneo ha estado muy infrafinanciado y quien paga este precio son los servicios públicos, son los pacientes en los hospitales, son los alumnos en las escuelas y en las universidades, son los usuarios del transporte público y es el conjunto del tejido productivo. Por lo tanto, hay un acuerdo respecto a la ordinalidad y en este caso para Cataluña representa, y para la sociedad catalana representa unos 4.700 millones, importante que es para los servicios públicos y para el tejido productivo. Y algo parecido pasará para el conjunto de las comunidades. Bueno, básicamente venía a decir, voy a ver si encuentro. Lo importante es que hay un acuerdo entre Esquerra Republicana y el gobierno español, un acuerdo entre Esquerra Republicana y el PSOE, un acuerdo en el modelo de financiación. Es un buen modelo de financiación, es un modelo de financiación en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana. Nadie pierde y todo el mundo gana. Algunos ganan un poco más que otros. Y sobre todo quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el catalanes, el tejido productivo, los trabajadores, las empresas, las familias. Si este acuerdo no se produce, si este acuerdo no existiese, si este acuerdo no es aprobado en su día en el Congreso, quien saldrá perdiendo son las empresas, los trabajadores, las familias, de todo el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, es un buen acuerdo, insisto, en el que nadie pierde y en el que todo el mundo gana, y en cualquier caso a mí me corresponde también explicar algún detalle sobre qué implica en este caso para la sociedad catalana y para las familias en Cataluña. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad. Vale, aquí Carlos Alsina te explica un poco el principio de ordinalidad, que básicamente es que el que más paga reciba más. En un primer momento eso nos parecería justo, ¿no? En plan de, oye, si yo aporto más, yo deberé recibir más. Tiene sentido cuando estamos hablando, a lo mejor, a la hora de, yo qué sé, tío, elegir la cama en una casa rural que te has comprado que te has cogido para unos días con unos colegas. ¿Vale? Pero cuando hablamos en términos de redistribución, de impuestos, de ingresos y demás, es un poco raro que precisamente desde la izquierda socialista, que siempre ha abogado por la redistribución, que siempre ha abogado que el que más gana tiene que poner más, sin dar necesariamente, sin obtener nada más a cambio, ahora mismo lo que estén defendiendo es que los que ponen más, en este caso una comunidad como la catalana que pone más que el resto, ¿no? Que aporta a la caja común de una manera por encima de la media, también tengan que recibir por encima de la media. Aquí se choteaba un poco de esto Carlos Alsina, porque esto es un pollazo que le han metido en la garganta al gobierno de este país, que no va a poder sacarlo adelante, pero aún así, que tengan que salir ahora a defender esto es auténtico cine. Es decir, que María Jesús Montero tenga que salir
a los micrófonos a defender esto es auténtico cine. Sí, dije que el señor Junqueras dijo lo correcto, absolutamente correcto. En Cataluña, para la comunidad de Cataluña, la ordinalidad está contemplada, está respetada, y significa eso, que la posición en la que aporta es la posición en la que recibe. La posición en la que aportas debe ser la posición en la que recibes. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no ocurre, por el statu quo de Tú imagínate que lo que diría un progre promedio, si por ejemplo Juan Roig de Mercadona dijesen, oye, Juan Roig aporta muchísimo, y como Juan Roig aporta muchísimo, recibe más de lo que recibe pues, un trabajador promedio, un currela y tal. Claro, sus servicios públicos son mejores. Juan Roig. Amancio Ortega aporta muchísimo. Como Amancio Ortega aporta tanto, recibirá más de lo que recibe de lo que recibes tú o tal, que aportas muchísimo menos. Esto es un poco lo que está planteando, y esto es un poco lo que está diciendo aquí María Jesús Montero de aplicarle a Cataluña. Además lo dice como con una expresión de absoluta derrota, ¿no? Como de, sí, bueno, hemos tenido que tragar con esto porque es lo que hay y nos la tenemos que envainar, y así están las cosas. Auténtico socialismo, muy de izquierdas todo esto, ¿eh? Lo he dicho cada vez que me han preguntado. Es decir, mientras que haya un presidente socialista en el gobierno de España, mientras que yo sea ministra de Hacienda y haya un gobierno de progreso en este país, ningún privilegio va a haber en un territorio respecto a otros territorios. Lo hemos dicho siempre y trabajamos en la reforma de un modelo que tiene que aportar más recursos a todas, sin excepción. Así lo explicaba Carlos Alsina, que ha sido muy divertido. La candidata del Gobierno a la presidencia de la Junta de Andalucía, que en sus ratos libres ejerce como ministra de Hacienda sin presupuestos. La justicia social es dormir en Moncloa un año más, total. María Jesús Montero va a explicar hoy, o no, ya se verá, en qué consiste su modelo de financiación autonómica 24 horas después de que lo hiciera Oriol Junqueras, reclamando el propio Junqueras pues su autoría intelectual sobre el modelo. El mentor de María Jesús Montero, presidente corto de escaños Pedro Sánchez, ha pactado con la oposición catalana la financiación no solo de Cataluña, sino del resto de España. No recibió en la Moncloa Salvadorilla. No presentó un modelo abierto a las consideraciones de los demás gobernantes autonómicos, ¿no? Recibió a Junqueras solo para entregarle las ínfulas que Junqueras reclamaba, y para que fuera él quien hiciera saber a los demás gobiernos autonómicos y al resto de los españoles que por encima de cualquier otra circunstancia, el modelo lo que garantiza es que Cataluña disponga de 5.000 millones de euros más y que rija el principio de ordinalidad en su versión menos solidaria. Tenemos un acuerdo sobre la aplicación del principio de ordinalidad. ¿Ordinalidad? ¿Orden, chicos? ¿Qué es esto del principio de ordinalidad? Me lo hemos explicado aquí alguna vez. Hay dos formas de entender qué significa el principio de ordinalidad. Una es que la comunidad autónoma cuyo PIB la sitúa, por ejemplo, en el segundo puesto del ranking, no puede caer a la quinta posición fruto de sus aportaciones al conjunto del país. O sea, que aportar a los demás no puede convertirte en una comunidad más pobre de lo que eras, digamos, ¿no? Es una forma aseada de entender la ordinalidad, y creo que era la de Salvadorilla, pero ya saber. Pero la otra forma de interpretar ese principio es esta otra, que dice: quien ocupa la tercera posición en dinero aportado al conjunto tiene que ser también la tercera en los fondos que recibe. Quien más aporta porque es más rico tiene que ser quien más recibe. Y por tanto, quien menos aporta porque es más pobre ha de resignarse también a recibir siempre menos. Atención, porque esta forma de entender la ordinalidad es la que, según el señor Junqueras, ha abrazado el gobierno de España. Basadísimo el gobierno de España. Basado o rojo pastillado. Súper socialista, ¿eh? Yo creo que así, con este relato, ganan Aragón. Aragón y lo que se le ponga por delante. Dieron el papel de portavoz, y esto es lo que él dijo. El principio de ordinalidad, así entendido, es propio de comunidades ricas, claro. Solo las ricas van a defender que la oposición que ocupan sea siempre la misma. Traducido a contribuyentes individuales, que en realidad es lo que ocurre con los impuestos, que lo pagan las personas y no las comunidades autónomas, traducido a contribuyentes individuales significaría, pues qué te digo yo, que Amancio Ortega, como paga más que el resto de los españoles en impuestos, o que la media, porque gana muchísimo dinero, pues tiene que recibir del Estado más ayudas, más servicios, que los demás que aportamos menos. Claro. Principio de ordinalidad. Que el contribuyente que ni siquiera declara IRPF porque es pobre de solemnidad,
no puede recibir más que una Mancio Ortega. ¿Por Obvio. qué? Pues porque aporta menos. Claro. Este es el principio de ordinalidad que, según el partido que gobierna España, de Partido Socialista. Recordad, izquierdas, se supone, beneficia a todos. Este es el principio de ordinalidad que, según el partido cuyo portavoz parlamentario es Gabriel Rufián, o sea, Esquerra, beneficia a todos. Quien más aporta porque es más rico. Hostia, ver a Gabriel Rufián defendiendo esto tiene que ser un tema, Tiene que ser un ejercicio. Además, Gabriel Rufián, que es tan populista, que es tan demagogo, verle defender que por supuesto que Cataluña al aportar más tendrá que recibir más, como una causa moral de las que él hace, tiene que ser muy divertido. O sea, lo haría sin despeinarse, no tendría ningún problema, ¿no? Pondría cara así solemne y te contaría la historia de algún niño catalán que lo está pasando muy mal, y a partir de ahí así seguiría, pero... Ha de recibir más que quien menos tiene, y así este podrá seguir siendo pobre. Pobre pero agradecido a la solidaridad de los territorios ricos. ¿De verdad es esto, Gabriel? De izquierdas, dicen. Muy de izquierdas, bro. Pero mucho, además, alta izquierda lo llamaría yo. Why are you gay?